Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. ¿Qué hay? Hola. Ay, buenas noches. ¿Qué más, mi querido Hernán? ¿Cómo va todo? Muy bien, mi querida Ceci, ¿cómo va todo? Bien, contenta de estar acá una noche más, de podernos conectar tú y yo, conectarnos con las personas que están acá para aprender un poquito de nuestra salud mental, de estos temas, de escucharnos hablar, hacer sus preguntas y permitirnos tener este espacio que es tan importante para nosotros. Así es. Qué bueno estar acá, como tú lo dices. Qué bueno estar en Conectados con Live. Qué bueno estar aquí en un programa que, como siempre, arrancamos contándoles un poco a la gente nueva. ¿Por qué carajos esto? ¿Por qué carajos decidimos hacer esto? Y creemos que lo más sensato y honesto que podemos hacer como profesionales es llevar información veraz, información válida, información real sobre cada uno de los temas que hemos visto en estas 5 temporadas, en este último año. Algunos programas con un matiz de dar 100% información, otros programas con un matiz más encaminado a brindar habilidades, herramientas, qué hacer. Como por ejemplo fue el programa de hace 8 días con un tema que estuvo buenísimo. Hablamos de espiritualidad, hablamos de cómo la espiritualidad favorece la salud mental y pusimos sobre la mesa también aspectos que podrían desfavorecer la salud mental. Entonces, nada, estuvo bueno, me gustó mucho y pues si quieren saber más de eso, estamos en YouTube, estamos en nuestra fanpage, ahí nos encuentran y ahí está todo el reguero de programas, de todo lo que hemos hablado, de cada uno de los temas. Bueno, iba a ser como un listado, pero no, en 8 días hacemos un listado de todos los temas que hemos hablado. Así es. ¿Y hoy? Estoy muy orgullosa de toda la introducción que acabas de dar, Hernán. O sea, es como dijiste todo. Es que estudié. Está bien. Hoy, Hernán, trajimos un tema un poco para contarles a ustedes que nos están viendo, un tema que estábamos ahí balanceando si hablar o no hablar, cómo traerlo. Es un tema bueno, como varios temas que hemos traído acá, es un tema que mueve fibras y que esperamos sea un espacio donde podamos clarificar un montón de dudas y quizá ayudar a más de una persona, porque hoy vamos a hablar de duelo. Así es, vamos a hablar de, pues, no sé, tal vez cuando se nos viene la palabra duelo a la cabeza, lo primero que encontramos es pérdida. Vamos a hablar de pérdida, ya aquí miraremos si realmente yo estoy siendo exacto en lo que digo o si de pronto tendrá que ver con algo más. Pero sin duda alguna hoy revisaremos eso, todo ese proceso por el cual tenemos que cursar, que andar, que caminar cuando se va alguien que queremos, cuando se va un familiar, cuando se va una mascota, cuando se va una pareja, cuando nos vamos de un empleo, ¿sí? Todas esas consecuencias que se empiezan a ver a nivel afectivo sobre esa pérdida que de una otra forma, pues nos va a tocar, yo creo que a todos en algún momento de vida, ¿no? Creo que todos en algún momento de vida vamos a tener esa experiencia. Entonces, conversaremos sobre eso. Sí, la palabra pérdida es importante y digamos que tú le das un matiz interesante porque el duelo no es únicamente cuando muere una persona, ¿sí? El duelo se presenta cuando perdemos algo, perdemos una relación, perdemos una oportunidad, perdemos, no sé, un momento vital, perdemos dinero, todo ese tipo de cosas que básicamente nos dice, uff, esto me pesa y esto me duele. Y a diferencia, por ejemplo, de otras emociones que son muy necesarias, porque el duelo es muy necesario y es muy importante que lo aprendamos a vivir, como a sobrellevar, como que la respuesta de qué hacer no es tan clara a veces. Es como, no sé, si estoy triste, digamos que la meta sería poder transitar un poco hacia la felicidad después de poder estar con esa emoción. Si estoy enojada, entonces me gustaría, o enojada, transitar un poco hacia la tranquilidad. ¿Sí? Y así. ¿Y con el duelo qué? Con el duelo no es tan claro, como que es un camino que tengo que transitar donde la meta quizá no es tan blanco y negro como puede verse en otros procesos emocionales. Sí, tal cual, Ceci. De hecho, eso que tú dices y como hilando ya la introducción que también teníamos hace un rato es ese espectro de pérdidas. Sí, es que ya empieza a complejizar esto. Estamos, ¿qué? Haciendo un proceso, asumiendo una pérdida
de la vida de alguien o estamos haciendo un proceso de pérdida sobre, no sé, aspectos que yo puedo perder en mí por una transición, por una enfermedad, ¿sí? Por algún tipo de enfermedad crónica, ¿sí? Esas Ujú. pérdidas sobre aspectos míos. O una pérdida también sobre objetos, porque también hay pérdidas sobre objetos, ¿sí? También hay gente que le cuesta mucho obtener lo que tiene y esas pérdidas también, ¿sí? Pérdidas de pareja, ¿sí? No necesariamente donde la persona muere, sino donde se termina. Pérdidas de relaciones sociales también, ¿sí? Y de una otra forma también entraría dentro de la revisión que hacíamos las mismas pérdidas por nuestro ciclo de vida, ¿no? Esas transiciones, ¿sí? Esas transiciones cuando vamos elaborando procesos y nos vamos dando cuenta que dejamos atrás, no sé, vivencias. Entonces el espectro comienza a ser mucho más grande y yo creo que eso es lo que hace que se complejice. Es decir, creo que ese espectro que tú nos empiezas a contar y esa condición de no verlo como blancos o negros, sino entender esos grises, esos matices que hay, pues está inmerso en eso, en la cantidad de pérdidas que pueden existir. Y algo que es muy importante, justamente como teniendo en cuenta el gran espectro de pérdidas que tenemos, y algo que complejiza un montón el duelo es que duele, es incómodo, ¿sí? ¿Y qué tendemos a hacer con las cosas que son incómodas y que duelen? No, no me toquen, por acá no es, o por lo contrario, me meto por ahí en un 100% y termino transitando un camino que quizá no es tan efectivo. Y mira que hay muchos, o justo lo que veíamos es que hay muchos tipos de duelo, o sea, no es como una cosa así como solamente está este tipo de duelo, sino que podemos hablar de un duelo anticipado, de un duelo inhibido, de un duelo crónico, de un duelo retrasado, de un duelo patológico y un montón de otras cosas que ojalá en este espacio podamos clarificar y también clarificar que es normal tener un duelo, que el duelo no normalmente, o sea, no normalmente, no necesariamente implica una dificultad de orden emocional, mejor dicho, me va a deprimir o va a tener algo más, sino que es algo que necesitamos pasar por ese momento de reconocer que perdimos algo, que nos duele, que nos da ira, que nos cuesta aceptarlo, para después poder generar ese ajuste y poder como rearmar mi vida después de esa pérdida. Tal cual. Yo creo que perder lo que queremos, pues tiene que doler. Va a ser Total. doloroso. Si no, si no, Sí, no nos importó. Si no, no era tan sí, importante. total, total. Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Eh, bueno, no quita algo, que uno en ese momento no lo ve así, ¿no? O sea, uno en ese momento, sí, yo te puedo decir, sí, yo sé, sí, que lo querías, por eso duele. No, no importa, o sea, duele, ¿sí? Y es difícil de comprender, es difícil de entender, ¿no? Y es también difícil transitar ese camino, ¿no? Eh, históricamente hemos hablado como de esas fases del duelo, esas fases de ese proceso, ¿no? De esa fase inicial donde uno probablemente entra en un fenómeno de negación, no puedo creerlo, porque a mí, ¿sí? Y de ahí uno va transitando por toda esa montaña rusa de molestia, de ira, ¿sí? De tristeza, sin duda alguna, ¿cierto? Ujú. Para entrar en fases de negociación, empezar a negociar con la vida nuevamente, bueno, ¿cómo será ahora la vida con este cambio, con esta transición, con la ausencia de, y pues poder llegar a un nivel de aceptación? Entonces ese camino, primero, yo no creo que tenga una temporalidad clara, no tiene un tiempo claro. Segundo, tampoco es que esté inmerso en una claridad que yo sepa, oh, estoy en fase de negación, Hoy no, me tampoco. desperté en Sí, aceptación. sí, es correcto. Sabemos que va a pasar y me quiero remitir a algo bueno, los que saben acá saben que en Live tenemos algo que se llama el programa DBT. Y en este programa, pues su creadora es Marshall Linehan. Me quiero remitir a una frase que Linehan dice en un espacio, en un video que ella tiene, y dice: yo no le puedo prometer a mis consultantes que el cambio se va a dar rápido, pero sí les puedo asegurar que se va a dar. Y Mm. eso probablemente es lo que pasa acá. O sea, uno no puede asegurar que va a ser rápido o lento, pero se va a dar. Se va a dar siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Que probablemente también vamos a tener un espacio para conversar sobre esos aspectos. Sí, el cambio es el único constante, ¿no? Sí, El cambio va a suceder. Ojalá nosotros podamos tener las habilidades y es, por ejemplo, este espacio que pueda permitirles conocer habilidades para que ese cambio, digamos que no nos lleve por el camino, mejor dicho, nosotros dando vueltas, sino que podamos hacer parte de ese cambio. Eso pasa mucho en el duelo y es poder permitirnos estar ahí, porque es que al fin y al cabo, si yo siento todas las emociones que puedo sentir en un duelo, porque no necesariamente solamente es tristeza, no solamente vamos por ahí, sino que vamos a sentir un espectro muy amplio de emociones.
Y de hecho, en cada una de esas etapas puede que vayan cambiando las emociones que sentimos, pero si podemos estar con esas emociones de manera efectiva, continuar construyendo, continuar estando, permitiéndonos sentir lo que tenemos que sentir, quizás esos cambios van a ser un poco más llevaderos. Y yo solamente quiero incluirle a este tema de las etapas, que tú decías no tiene un tiempo, y eso yo creo que es una pregunta que siempre, por ejemplo, cuando yo trabajo con personas que están en un duelo, es como, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a acabar esto? Y es como, no hay respuesta clara, genuinamente no hay respuesta clara, o sea, en el momento en el que tendrá que ser y en el momento en el que podamos elaborar un montón de cosas. Y no solamente no hay temporalidad, sino que sí hay como una estructura, pero podemos ir y volver también en esas fases. Yo ahorita estoy acá, pero puede ser que un día me levante y esté otra vez en negación, y eso puede pasar, porque esto no es lineal tampoco. ¿Sí? No es un camino que caminamos cada paso y entonces ya llegamos al fin del duelo, no es tan así. Sí, sin duda alguna la vida no es tan necesariamente bella como nos la han pintado y tampoco es tan necesariamente lineal como nos la han pintado. Total. Si fuera bella y lineal, pues no, a buscar trabajos así porque estaríamos muy varados si la vida fuera así. Y frente a lo que tú dices, antes de empezar a chequear quién lo vamos a acercar a nuestra invitada, quiero resaltar eso que tú estabas diciendo también, y es cómo aparece una serie de manifestaciones en mí cuando hay una pérdida, ¿sí? Que probablemente es lo que lo hace difícil, ¿sí? Como hoy por hoy encontramos fenómenos donde la persona se siente aturdida, se siente como muchas veces como con un desconocimiento de su realidad, con un nivel de dolor. Me decía alguien a quien aprecio mucho me decía alguna ocasión esta persona es, duele el alma. Me duele el Duele cuerpo. el alma, sí, duele el cuerpo, duele el alma. Él me decía, duele el alma. Yo le digo, sí, no sé dónde está, pero a mí me duele en este momento el alma, ¿sí? Y todas esas manifestaciones que hay donde me cuesta concentrarme, me cuesta centrar mi atención, pierdo el apetito, empieza toda la alteración del insomnio, ¿sí? Culpa, rabia, tú hacías énfasis en eso y no solo es tristeza, hay culpa, hay rabia, ¿sí? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le hablé? Porque si hubieras sabido que se iba, probablemente lo hubieras hecho, ¿no? Entonces empezamos a encontrar todo ese fenómeno y nada, pues poco a poco lo vamos a dejar ahí, lo vamos a ir trabajando y espero que vayamos resolucionando muchas dudas aquí en nuestro espacio el día de hoy. Así es. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a un comercial para poder traer a la invitada rápidamente? Yes, estoy que me aprendo. No estoy que me hablo, estoy que me aprendo. Hoy quiero tener escucha activa. Entonces, propaganda, por favor. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Bueno, entonces, ¿quién nos acompaña el día de hoy? ¿Quién viene con nosotros? Nadie viene. Ah, sí, Juli. Yo, hola, ¿cómo Oh, estás? ¿cómo Tierra? vamos? ¿Cómo va con Intentando sobrevivir a mis cómo brackets. va con sus brackets? Sí, está. Ella se sube al No escenario. puedo, hago mucho gesto. Toda play con sus brackets. Cero play, pero bueno. Bueno, Juli, cuéntanos hoy quién nos acompaña. Bueno, hoy nos acompaña Ana María Garavito. Ella es psicóloga egresada de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en psico-oncología y cuidados paliativos de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente trabaja en un programa de cuidado paliativo en una clínica de cuarto nivel en la ciudad de Bogotá. Así que bienvenida, Ana María. Hola a todos, ¿ya me ven? Sí, Hola, ya. ¿cómo ¿Cómo están? estás? Mucho gusto.
Qué bueno tenerte Diferente. acá. Oh, me encantó esa presentación. Estamos con la experta, Dios mío. Yo voy a aprender un montón hoy. Espero que así sea, espero que La- este sea un espacio donde podamos charlar, compartir de pronto también experiencias y pues aprender de todos, ¿no? Un poco. La idea, pues sí, como lo estaban diciendo en la introducción, que creo que sintetizaron y resumieron todo lo que vamos a hablar, pero es un tema pues muy importante, es un tema yo creo que todos hemos vivido algún tipo de pérdida en algún momento de nuestras vidas y si no ha sucedido, va a pasar tarde o temprano, entonces sí es importante pues que conozcamos qué es el duelo, cómo lo podemos abordar, cuáles son esas reacciones que podemos tener, no solamente físicas, sino emocionales, cognitivas, conductuales, ver también qué podemos también utilizar o qué recursos podemos tener para irlo elaborando. Entonces, pues muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, Qué tío. bueno tenerte acá. Empecemos, Sí, Julio. Ceci. Empecemos. Listo, Bueno, la entonces, primera ay, pregunta, perdón, tranquila, yo te las voy diciendo igual. dale, súper. Queremos empezar por, bueno, saber qué es una pérdida, justamente. Listo, pues digamos que eso está muy relacionado con qué es el duelo. ¿Listo? Entonces, una pérdida es cuando, como su nombre lo dice, pierdo algo, ¿sí? Algo que estaba y que ya deja de estar. Entonces, el duelo viene siendo ese proceso que yo voy a experimentar cuando algo significativo para mí, algo que tiene mucho valor, ya no va a estar en mi vida. ¿Listo? Y entonces ahí me gustaría hablar de que no solamente va a haber un duelo o una pérdida hacia una persona que de pronto murió, que digamos yo me enfoco más en este tipo de pérdidas, pero sí es importante reconocer las otras pérdidas que hay y que a veces no son, digamos, como tan manejadas o no las identificamos tanto porque pensamos que pueden ser secundarias. Entonces, pues digamos que está la pérdida de la vida y pues digamos que tiene que ver con la muerte, ¿cierto? Está la pérdida por aspectos de mí mismo. Entonces, esta pérdida es común, por ejemplo, cuando estamos en un proceso de enfermedad, cuando de pronto si nos diagnostican alguna enfermedad, tenemos una cirugía y, por ejemplo, nos tienen que quitar una pierna o nos tienen que poner una colostomía, o, por ejemplo, la pérdida de mi imagen corporal. Entonces, eso es una pérdida de aspectos de sí mismo o que también, por ejemplo, voy perdiendo, digamos, capacidades cognitivas o habilidades que yo tenía como persona. Está también la pérdida de objetos externos, entonces aquí podemos hablar de pérdidas, digamos, de tipo de perdí mi trabajo, ¿sí? Cosas externas, perdí mi casa, perdí, sí, no sé, algo que era muy importante y que puede ser muy tangible. Están las pérdidas emocionales que están relacionadas con las pérdidas, por ejemplo, de pareja, por ejemplo, de amistades, ¿sí? Y están las pérdidas ligadas con el desarrollo que hacen parte, digamos, de nuestro ciclo vital. Entonces, por ejemplo, paso de la niñez a la adolescencia y eso para mí puede ser una pérdida, o paso de la adolescencia a la adultez o a la vejez y entonces ahí también tengo la menopausia, pierdo capacidades cognitivas, ya me vuelvo un poco más torpe, todas estas cosas, entonces son pérdidas que pueden generar en mí diversas reacciones emocionales. Digamos que el duelo, pues ha habido diferentes concepciones, pero básicamente se puede definir de manera, pues digamos, como muy sencilla, lo que hablábamos al principio. Es todo proceso que vamos a tener cuando tenemos una pérdida significativa, algo que tiene valor, que sea real o simbólico, consciente o no, para quien lo pierde. Y aquí vamos a, pues digamos que esto va ligado a lo que vamos a hablar más adelante, de los tipos de duelo que puede haber y de los duelos complicados, que también es un tema importante, porque como vemos, esto tiene muchas reacciones emocionales, más que todo van a estar ligadas a emociones y sentimientos como tristeza, como miedo, como incertidumbre, como negación también. Entonces, a veces, pues digamos que como mecanismo de defensa, tratamos de evadir o evitar esto para no sentirme, pues digamos, mal. Entonces, no Perdón, sé si respondí la pregunta o sí. sí, súper bien, pero es que dijiste algo que me parece muy importante y es que la pérdida sea simbólica o real. Probablemente cuando es real, cabe la posibilidad que la gente la reciba de una manera más,
te entiendo, versus cuando es Ujú, simbólica, ¿no? O bueno, no ujú. sé si podríamos como clarificar eso. Sí, porque cuando es una pérdida simbólica o de algo que no es tangible, no lo tengo ahí. Entonces lo que no tengo puede que no exista o puede que para la otra persona o para las otras personas no sean importantes. Ujú. Entonces no me voy a sentir tampoco validado por esa sociedad en la que estoy y eso puede hacer que mi duelo no lo pueda ir resolviendo de una manera adecuada o no lo pueda ir elaborando. Me gusta más elaborando porque siento que el duelo es algo que, y eso lo vamos a abordar ahorita, pero personalmente siento que el duelo es algo que con lo que siempre vamos a vivir, con esa pérdida, lo que pasa es que aprendemos a vivir con ella. Pero Mm. Ok, entonces, no es que yo diga el duelo se acabó en tal fecha, no, sino que lo vas elaborando y vas aprendiendo a vivir con ella. Pero si no lo tengo ahí, si no es algo tangible, pues no es reconocido. Y si no es reconocido, pues va a ser difícil que yo pueda también identificar qué siento, qué pienso y cómo actúo al respecto. pero yo estoy desorganizando todo el argumento que te da el Parlamento, todo el libreto que teníamos, pero entonces que acabas de decir algo que me parece muy importante y es, Anita Delgado precisamente nos dice eso, nos dice, yo creo que los contextos tan invalidantes a nivel emocional hacen que no se logre hacer procesos de elaboración de forma adecuada, que era lo que tú nos decías de una otra forma, o sea, aparte que la estoy pasando relativamente mal, aunque sea una pérdida simbólica, pero encontrarme con procesos de invalidación, pues Y tenaz, a ¿no? veces, Digo yo. exacto, y a veces también esos procesos de invalidación o lo que, digamos, yo he visto mucho con los pacientes y las familias que he acompañado, es que, o las personas que trabajamos con este tipo, digamos, de población, es que la invalidación a veces no es algo consciente, sino que se genera porque siento yo como persona que no tengo las herramientas o los recursos para poder acompañar a alguien que está sufriendo. Entonces, digamos que lo que hago es o distanciarme, aislarme, o decirle tranquilo, todo está bien, deje de llorar, que llorar no está bien, ¿sí? Y entonces no es que hace algo consciente de nosotros, sino también como mecanismo de defensa propio, nos genera tanto malestar enfrentarnos ante el sufrimiento del otro, que entonces damos como palmaditas y decimos todo va a estar bien, no se preocupe y yo me retiro porque no tengo ni idea qué hacer. Entonces también digamos que ahorita podemos hablar de cositas muy generales y muy básicas que todos nosotros podemos hacer cuando nos encontremos ante una persona que está viviendo algún tipo de duelo sin necesidad de ser psicólogos, ¿sí? Porque también a veces sucede, no, pues vaya al psicólogo, sí, pero si de pronto no tenemos la oportunidad de en ese momento ir donde un psicólogo o de pronto pues hay personas que digamos que todavía dicen, no, pero yo no necesito un psicólogo, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para acompañar como personas? Ok, Sí. Sí, justo, yo creo que esos tips van a entrar ahí perfecto. De hecho, justo Nubia sí, nos pone un comentario como a veces desde la buena intención las frases como tienes un angelito invalidan demasiado y generan más frustración. Entonces, Ujú. quizás estos tips que nos des como para afrontarlo, incluso para ayudar a otras personas, puedan acercarnos a quizá no cometer esos errores que vienen con muy buena intención, pero Exacto. también quizá No son de mala intención, son con todo el corazón, pero a veces generamos el efecto contrario. bien. Yo quería hacerte una pregunta en temas de normalizar y como de psicoeducar. Ujú. Son, ¿cuáles son los síntomas más comunes que podemos tener cuando nos estamos enfrentando, cuando estamos teniendo un proceso de duelo? Listo. Digamos que vamos a empezar como con los síntomas físicos, ¿vale? Los síntomas físicos podemos empezar a tener como una sensación de sequedad en la boca, como de vacío en el estómago, como un hueco que no logramos describir, como que se nos va a salir el corazón también, nos puede latir el corazón más rápido, podemos sentir también opresión en el pecho, entonces hay mucha gente que también se angustia porque siente que le da como un infarto. Podemos también presentar como una sensación de opresión en la garganta o de nudo en la garganta, como que no puedo, pues digamos, decir lo que quiero decir o expresarme. Podemos tener sensación de ahogo, podemos tener alteraciones en el sueño, alteraciones en la parte de la alimentación, entonces puede ser o que no esté durmiendo bien o todo lo contrario,
que empiece, que duerma mucho, ¿listo? En la parte de alimentación, digamos que es muy común de pronto pérdida del apetito y pérdida de peso, pero pues también hay personas que pueden presentar todo lo contrario y es que empiezan a comer más, digamos, de la cuenta y sobre todo cosas tipo como chocolates o cosas, digamos, que generan endorfinas, pero entonces terminan con sobrepeso y con otros problemas. Eh, entonces, a nivel físico, esos son como los generales, sudoración en las manos, de pronto las manos frías también, o a veces también se pueden poner rojos cuando el corazón late muy, muy rápido, a veces también pueden tener, digamos, la cara roja y sentir calor. En cuanto a la dimensión emocional, los más habituales van a ser tristeza, van a ser rabia, van a ser sentimientos de culpa, de miedo, de ansiedad, de soledad, de desamparo, de impotencia, de añoranza, de anhelo, sentirme como cansada existencialmente, como qué sentido tiene mi vida sin esta persona o sin esto. De pronto también, y eso es otra cosa por la que se sienten a veces culpables, y es tal vez cuando estamos atravesando un proceso de duelo por una enfermedad crónica que va avanzando con el tiempo, la muerte llega como un alivio. Y eso a veces es mal visto por nuestra cultura, ¿sí? Entonces, a veces eso genera culpa porque las personas dicen como, pero usted cómo puede decir que se siente aliviado de que haya muerto, ¿sí? Si es que se murió, ¿sí? Entonces, eso también es válido y es importante saber que se puede sentir y que está bien. Desesperanza, sensación de abandono, podemos también hasta sentir como sensación de venganza, como de que quiero hacer daño a otra persona por esta pérdida que tuve. En cuanto pues a las conductuales, digamos, puede suceder que las personas se aíslen, ¿sí? Como que prefieran estar en una burbuja, que no quieran hablar con amigos, con familiares. A ver, también puede suceder que sueñen con esa persona pues fallecida, que de pronto también como que la escuchen y pues hablen con ellos, ¿sí? Y pues digamos que a veces la gente pues se asusta frente a eso porque dice, estoy como teniendo alucinaciones, pero pues hace parte, digamos, de esas reacciones esperadas y normales tras una pérdida importante. Guardan también cosas de la persona pues fallecida o de la persona que ya no está o de la mascota también, porque pues las pérdidas por mascotas también son muy importantes. O también pueden llegar a evitar, a tratar de evitar a la persona o a la pérdida, a lo que no está, ¿listo? Y en cuanto a los pensamientos, pues hay pensamientos de esto no ocurrió, ¿sí? Como de incredulidad, de negación, hay mucha preocupación, hay mucha confusión y pues digamos un poco ligado a pensamientos y conductas, pues también está como la parte de sentir la presencia de ese ser. Entonces esas son como las principales, aunque pues digamos que puede haber mucho más, digamos que en cuanto al duelo, cada persona es un ser distinto, entonces las manifestaciones pues van a variar, pero estas son como las principales. Wow, ok. Son poquitas. Sí, Poquitas. no va a pasar nada. O sea, no, yo creo Y que eso, todos los que, Ana, yo creo que todos los que hemos cursado esto es duro, ¿no, Ana? O sea, tú hablas y yo con los momentos de que he sentido algo así, es que es duro, o sea, no es para nada es muy sencillo. difícil. O sea, No, digamos que yo creo que es de los procesos más dolorosos que atravesamos los seres humanos, sí. porque también nosotros nos apegamos mucho, ¿sí? Y nos cuesta también soltar. Y entonces eso pues también nos genera más sufrimiento. Y además porque nos confronta, digamos, hay como un apartado de un libro de Kübler-Ross que habla pues más de la pérdida por la muerte, pero que a mí me parece súper bonito porque como en ese apartado narra que uno pasa por todas las emociones, por todas las vivencias, o sea, pasas por todo un ciclo vital y que eso, aunque genere tanto malestar, es lo que al final nos va a permitir poder elaborarlo. O sea, tenemos que ir hasta lo más oscuro de nosotros para poder después ver cómo esa luz y pues poder seguir. Y eso nos cuesta. Nosotros, y además no sé, pues ustedes qué opinan, pero últimamente, pues digamos que yo he visto mucho cómo se nos
invalida esas emociones y entonces hablamos de que tenemos que siempre estar felices, de que en momentos de dificultad la O actitud... agradecidos o agradecidas. Y Ajá. pues no siempre es así. Entonces lo que estamos haciendo es que nosotros como sociedad estamos tratando de evitar todas esas cosas que nos generan dolor, pero al final es lo único que nos va a permitir renacer, por así decirlo. Y cuando se vive un duelo, tú renaces. Ah, sí, se vale estar triste. Voy a citar a Cecilia Martín, que me decía hace unos meses, se vale, marica, se vale estar triste, me decía en algún momento y de verdad Y se se vale vale, echar la madre, y y se vale. se vale sentir miedo, y se vale hacerse esas preguntas trascendentales que de pronto también se hablaron en el live pasado de espiritualidad, de ahora qué va a hacer con mi vida, qué va a hacer de mí, o de tipo también religioso, de esa pelea con esa religión. Se vale, hace parte del proceso. Ok, Ana, y ok. hablando un poquito de todo, mencionabas, bueno, el tema de la pérdida de las mascotas, de la pareja, bueno, etcétera. ¿Cuáles serían como esos tipos de duelo que existen? O sea, Listo, ¿hay entonces, algunos específicos o sí, cómo? digamos que pues el duelo, por así decirlo a grandes rasgos, se pudiera clasificar en duelo normal, duelo patológico, ¿sí? Y dentro de los diferentes tipos de duelo normal, por así decirlo, te podría hablar de uno que es el duelo anticipatorio, que a veces no lo identificamos tanto. Y el duelo anticipatorio es cuando yo me voy preparando a una pérdida que va a suceder en cualquier momento. Entonces yo voy empezando a ir haciendo ese proceso de desapego, ¿sí? Y digamos que eso va a ayudar, o sea, digamos, se llama duelo anticipatorio precisamente porque me anticipo a una pérdida, me voy preparando para esa pérdida, para que cuando llegue, pues digamos que no me vaya a dar tan duro, ¿sí? Sin embargo, es importante aclarar que por más duelo anticipatorio que yo haga, cuando llegue la pérdida, Va a pues doler. va a doler y va a doler mucho. Pero pues digamos que eso, digamos, el empezar a ir elaborando el duelo desde antes, cuando es una pérdida real, eso va a ir ayudando a que el proceso de duelo posterior, pues digamos que se elabore de una mejor manera que si no lo hago así. Entonces, esto es más frecuente, o sea, digamos, cuando sé que va a suceder, por ejemplo, en una enfermedad, de pronto, si mi mascota está enferma, entonces yo pues voy a ir pensando que eso va a ocurrir. Tal vez en una relación de amistad o en una relación amorosa, pues uno ya también va sintiendo cuando las cosas de pronto no están tan bien, ¿sí? O cuando de pronto ya toca empezar a hablar de cosas difíciles y entonces yo me voy anticipando a esa pérdida. Y en cuanto pues al duelo complicado, pues digamos que están varios, pero digamos como uno, por ejemplo, el duelo congelado retardado, ¿sí? Este es un tipo de duelo que a veces, sobre todo sucede más en las fases iniciales del duelo, ¿sí? Como en los primeros momentos. Ujú. Y es que dan, o sea, como que minimizan las emociones o lo que pueden estar, sí, sintiendo, ¿sí? Entonces, no lo voy, o sea, pienso como, lo dejo ahí como congelado, ¿sí? Como que ahí en pausa, pero no hago nada al respecto, ¿sí? Está el duelo crónico y es el duelo que puede, digamos, seguir después de mucho tiempo de la pérdida, ¿sí? Y digamos que ese duelo crónico, lo que pasa es que la persona empieza a recordar, o sea, o toda su vida empieza a girar alrededor de eso que ya no está, ¿sí? Pero nunca hago nada como para recolocar esa pérdida en otro lugar en mi vida, sino que pues lo voy dejando pasar y pasan años y ¡pum! Sucede. Mm. Ahorita, por ejemplo, digamos que con el COVID y todo eso, se ha visto como estos tipos de duelo, estos tipos de pérdida que he tenido antes y que no he elaborado, ahorita se acumulan. Y entonces, cuando estoy en este proceso de duelo y ¡fum! Se vienen todas las pérdidas anteriores y entonces el dolor es súper fuerte y toca ir trabajando unas por unas. Está el duelo enmascarado,
digamos que aquí se caracteriza mucho porque los síntomas son somatizaciones, ¿sí? Entonces, digamos que puede haber, no sé, por ejemplo, se empieza a enfermar de alguna cosa, pero no se relaciona con un proceso de duelo y entonces uno no sabe, ¿sí? Como que no se sabe si esto está relacionado con esa pérdida o si de pronto si es algo médico, una enfermedad o algo, pero y como no se asocia, entonces pues nunca se elabora. Sí, porque yo digo, ay, no, pues esta enfermedad, no, esto es, no sé, tal diagnóstico, pero no lo relaciono con esa pérdida que pudo tener. Está Y el la, exagerado. perdóname, y la persona no necesariamente está verbalizando que está cursando por un nivel de sufrimiento por la pérdida. No, y Ok. entonces Creo esa que es la persona que va al médico, tú nos todo habías como, dicho ahorita que la pérdida puede ser consciente o inconsciente, como que no ujú, se ha dado cuenta no me necesariamente. doy cuenta. Y Ok. entonces voy al médico y nadie me da con el diagnóstico, o Ujú. de pronto sí me dan y yo empiezo tratamientos y de pronto puede que no me mejore, pero es porque está somatizando todo ese sufrimiento que está teniendo por dentro. Y está el duelo exagerado, que también es otro tipo de duelo, que aquí es como esas reacciones eufóricas de las personas. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta las características culturales de la persona que tiene esa reacción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestra cultura es muy común que cuando alguien muere, por ejemplo, llorar, ¿sí? Y el que más llora es el que más quiso a esa persona. El que más grite, el que se tire en el piso es más. Y eso no quiere decir que esté teniendo un duelo exagerado. Entonces sí, ahí toca pues mirar como el contexto cultural de la persona, las creencias que tenga al respecto también, como para discriminarlo. Este también, digamos, este tipo de duelo mmm, se ve mucho cuando hay una negación de la realidad, por ejemplo, en el fallecimiento de alguien. Entonces, como que siento que esa persona que murió sigue viva, pero es algo que es como sigue respirando, me está escuchando, me está hablando y continúa. Y bueno, pues digamos que hablamos también del duelo ambiguo, que es como cuando siento que, cuando sé que físicamente, digamos, en la muerte, físicamente no está, pero yo lo sigo sintiendo, o sea, como que psicológicamente no estoy segura si se murió o no se murió. Ok. Entonces, pues digamos que este duelo es muy común, por ejemplo, en los adultos mayores que tienen demencias, ¿sí? Como que a veces también por su demencia pueden saber que no está, pero lo sienten que sí, y a veces al revés, entonces, pues también toca ver la población. Wow. Ok. Nuevamente como que se complejiza. Sí, a mí la Un verdad poquito. disfruto mucho cuando podemos mostrar la complejidad de las cosas para que podamos desmitificar que todo entra en la misma cajita, ¿sí? Ujú. Realmente ver esa complejidad del asunto y esa área gris tan grande nos permite también ser un poco más curiosos con la forma en la que abordamos las situaciones, cómo nos acercamos a estas situaciones. Ujú. Creo, Anita, que justo en los comentarios, y están muy, muy acordes como a lo que estamos hablando de los tipos de duelo, si es normal o si es anormal, hay algunos comentarios o preguntas que nos gustaría traerte, si te Sí, parece bien. vámonos con público. Judy nos pregunta, si una persona tiene una pérdida de una pareja por muerte y muy pronto consigue una nueva pareja, ¿significa que hay un problema en su duelo? Ujú. No necesariamente, y digamos que eso no lo podemos generalizar. Eh, digamos que el tiempo también es muy relativo, ¿sí? Y también depende mucho de la relación que se haya tenido con esa pareja que ya no está. Y creo que es, digamos, dentro de las tareas de elaboración del duelo hay una y es como, uno, recolocar como a esa persona que ya no está y como rehacer, por así decirlo, también mi vida, ¿sí? Entonces, si es algo, o sea, si esa nueva pareja yo la encontré o digamos estamos juntos sabiendo que esa nueva persona no va a reemplazar a la persona anterior, ¿sí? O no estoy viendo en mi nueva pareja esas características de la otra persona, por ejemplo, pues digamos, no habría ningún problema. O si no está teniendo ninguna interferencia con mis acciones, con mis pensamientos, con mi vida, no está mal.
Entonces creo que aquí no podemos hablar de si hay un problema o no. Y el tiempo es relativo, ¿sí? Entonces, pues tocaría como personalizar y ver qué hay detrás de eso, pero no necesariamente significa que hay un duelo no resuelto. Hay personas que o terminan una relación y comienzan otra, ¿sí? Digamos que si en su sistema de valores, en sus creencias, pues es válido y es adecuado y lo están haciendo porque realmente pues se sienten bien así y también de pronto han estado haciendo esa elaboración de duelo, pues no tiene por qué repercutir. Ok, bueno, súper. De hecho, quiero seguir enganchando con las preguntas que el público nos hace. Ana María Torres nos dice, perdí a mi papito por una enfermedad crónica, ELA, una esclerosis, y aunque sé que está libre de sus dolencias, aún hay ocasiones en las que entro en negación luego de 2 años y medio de su partida. Ujú. También esperados, ¿no? Sí, Pues, y digamos, ahí podíamos hablar de pronto de esa concepción del duelo complicado y de tal vez los tiempos que a veces nos dicen los manuales, de pronto que nosotros también utilizamos como psicólogos. Y es, pues digamos que se dice que si después de un año, más o menos, la persona sigue teniendo reacciones intensas emocionales, sigue recordando a la persona que ya no está, digamos, pudiéramos hablar de un duelo complicado, ¿sí? Sin embargo, como hablábamos antes, el tiempo es muy relativo, ¿sí? Y la forma en cómo yo experimento el duelo es diferente a la que cada uno de ustedes la tiene. Es normal que en ese proceso de duelo, y por eso yo hablo de que uno nunca pasa el duelo, ¿sí? Nunca se acaba, o sea, no es que yo diga, no, después de tantos años, no. Y digamos, lo puedo decir también a nivel personal, yo sufrí una pérdida hace muchos años, estoy hablando de hace más de 20 años, y todavía hay momentos en los que a mí me pasa lo que le está pasando a Ana María, o hay momentos específicos a lo largo del año, fechas especiales, como cumpleaños, navidades, Día de la Madre, todas esas cosas que hacen que en ese día de pronto yo esté más triste, de pronto llore, de pronto tenga rabia y diga, pero ¿por qué sucedió eso? De pronto me siente a ver fotos y no está mal y no significa que yo no haya resuelto ese duelo. Significa que fue una pérdida importante y que yo también quiero seguir recordando. Y en la negación es algo que, como dijimos, o sea, como ustedes dijeron en la introducción, estas fases del duelo no son lineales. Entonces puedo atravesar por una y después por la otra, o puedo saltarme varias y eso no significa que esté mal. O sea, no necesariamente tengo que pasar por todas para llevar a cabo ese proceso y esto puede ir ocurriendo a lo largo de mi vida porque pues fue algo importante. Pero entonces sí. ahí sí vale la pena de pronto también hacer esta introspección. ¿Por qué me está pasando esto? ¿En qué momentos me pasa más esto que tengo esta negación? ¿Qué es lo que pienso en ese momento, qué estoy sintiendo y qué hago también para manejarla? Ok. Bien. También, Ana, hay una pregunta del público que habla acerca de un duelo que yo en lo personal nunca había escuchado y es el duelo perinatal. Justamente Nubia nos pregunta como que de ese duelo se habla poco y que cómo se puede Ujú. acompañar efectivamente a una mujer en este tipo de procesos. Efectivamente, el duelo perinatal, mmm, digamos, es algo que, pues, digamos que en nuestro país es algo que está empezando como a surgir como tal y ya hay personas que se están especializando en ese tipo de duelos porque efectivamente es de las pérdidas que tal vez es más dolorosa, pero de la que nadie habla porque como es un ser que de pronto no vio, digamos, el mundo, nadie lo conoció físicamente, ¿cierto? O de pronto nació, pero de pronto pues falleció muy rápido. Entonces, pues digamos, lo vemos como eso tranquila, que después vas a quedar embarazada, o pero si no ha nacido, ¿sí? Como solamente era una semillita, ¿sí? Entonces eso hace que se pueda también, digamos, volver un poco complicado porque precisamente pues la pareja, no solamente la mamá, sino la pareja, pues también no pueden como
sentirse validados y porque además lastimosamente también sucede que cuando ocurren estas pérdidas, pues digamos que también la misma sociedad te hace como tienes que recuperarte y seguir con tu vida, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer o digamos las cosas que podemos mm, tratar de hacer con esta mamá, con este papá que tuvieron este proceso? Pues uno, digamos que a veces en las clínicas o en los lugares en donde pueden suceder estas pérdidas, se guardan cosas importantes de ese proceso del embarazo, ¿sí? Entonces, digamos, si el bebé, por ejemplo, nació pero falleció, entonces a veces toman las huellitas, le toman fotos con, obviamente, con la autorización de los papás y eso, para ir pues mostrando todo el proceso, si es algo, si digamos, es un bebé que viene con alguna enfermedad, alguna malformación que sabemos que pues no es viable con la vida, entonces se puede hacer como una especie de fotografías y guardarlas en una cajita, guardar de pronto los objetos preciados de ese bebé, entonces si le habíamos comprado que la primera muda, ¿sí? Y también hablar de lo que significó ese bebé independientemente de que no haya nacido. Entonces, ¿qué vino a enseñarme ese bebé? ¿Qué vino a traernos en estos X meses que estuvimos? Eso puede ayudar un poco. Y mucho la presencia, ¿sí? Darle también el espacio a esa mamá y a ese papá de hablar del tema cuando lo quieran hacer y no insistir tampoco, ¿sí? Pero sí hacerlos sentir que están acompañados. Entonces, por ejemplo, y aquí vamos de pronto a hablar de algunas estrategias que podemos hacer nosotros, personas naturales, en un proceso de duelo. Me parece genial. Justo te íbamos a preguntar eso para encauzarlo a una cantidad de preguntas que tenemos sobre casos específicos de afrontamiento. Chévere que nos des este como preámbulo de tips. Como para generales. Y ahí podemos ir contestando más preguntas del público. Entonces, por ejemplo, si, digamos, no tuve la oportunidad de despedirme, si es una pérdida por muerte, o bueno, también sirve para las otras, escribir. Escribir es un recurso súper, súper, súper chévere para expresarnos y que a veces no utilizamos por pereza o porque no lo vemos como algo que funcione, pero el escribir nos puede ayudar a desahogarnos. Dentro de la escritura se puede hacer, digamos, ejercicios simbólicos, como por ejemplo, coger esa carta que escribo, ¿sí? Expresando cómo me estoy sintiendo, expresándole también a esa persona que ya no está o a eso que ya no está, porque estoy agradecido, si tengo que pedir perdón por algo, pedirlo, si tengo que perdonar algo, también lo puedo hacer ahí. Y luego, digamos que lo puedo atar a un globo y pues dejarlo volar, o lo puedo quemar, ¿sí? Como digamos, simbolizando en ese humo que va a llegar, digamos, a ese ser que ya no está, ¿sí? O a lo que no está. Eso puede ser una herramienta importante. ¿Qué podemos también hacer más? Digamos, en la casa, tener un lugar, digamos, como un lugar en donde yo sienta que tengo permiso para recordar a lo que ya no está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo hacer una especie de altar, por así decirlo, en donde digo cómo me puedo dar el espacio, quiero recordarlo o me estoy sintiendo muy triste y de pronto quiero como hacer esa catarsis, entonces sentarme en ese lugar, prender una velita, por ejemplo, y pensar y dejar que pues lo que quiera salir, salga, exacto. ¿Qué más puedo hacer? Puedo tener un cofre donde puedo guardar las cosas que son importantes. Eso también lo puedo hacer. Puedo, digamos, también como yo como acompañante de una persona, de un doliente, puedo a veces pues solamente decirle, aquí estoy para lo que necesites, ¿sí? No necesariamente tenemos que dar estas frases clichés como lo siento, pero ya está descansando o ya no va a sufrir más o algo así, que pues se hacen con toda la buena intención, pero a veces uno dice como, pues sí, ¿no? Pero no, me estoy sintiendo muy mal. Entonces, a veces solamente un abrazo, el contacto físico, de pronto coger una mano, obviamente teniendo en cuenta la relación que podamos tener con ese otro,
pero esas cosas le pueden brindar a la otra persona como esa sensación de compañía. Ser compasivos también ayuda un montón, y ser compasivos no es tener lástima, que lo confundimos con eso y es como todo lo contrario. Es decirle, no sé cómo te puedo ayudar, pero quiero que sepas que estoy aquí contigo, o nunca he pasado por eso, pero me imagino que te estás sintiendo muy triste, que esto debe ser muy doloroso, cuentas conmigo para lo que quieras. Entonces son cosas que se pueden hacer. Nervios. Acorde al nivel de exacerbación de síntomas o de Ujú. respuesta emocional, entraría dentro de todo esto también pedir ayuda, ¿no? O sea, Total. ir con un especialista, sin duda alguna. Total, total. Sí, y yo creo que ahí viene un poco como lo que las otras personas que me conocen vean sí, de mí, y lo que yo también vaya sintiendo, porque pues cada uno también sabe cuando una tristeza, o bueno, la mayoría de personas podemos identificar cuando estamos más tristes de lo que normalmente estamos, cuando de pronto estamos más irritables. Y ahí, digamos, en cuanto volvemos un poco, retomamos un poco al duelo complicado. Ujú. Digamos que esto va dependiendo mucho de las características culturales, del tipo de pérdida, del tipo de relación que yo haya tenido con eso que ya no está. Entonces es algo que también nosotros pues debemos ir evaluando, y si tenemos la posibilidad de estar con un paciente o con una persona que está en ese proceso, que se va a enfrentar a eso, podamos también tener ese ojo clínico para ir identificando eso y ver, este paciente, esta persona tal vez sí va a necesitar un acompañamiento y ofrecérselo. La gente generalmente no va a pedir ayuda, a veces es muy difícil que lo pidan, porque a veces se sienten también, pero como yo no voy a poder con esto, ¿sí? Se sienten invalidados, volvemos a la invalidación. Entonces Ujú. también es importante que las personas que están afuera le digan, vamos y pedimos ayuda, yo te acompaño, conozco a esta persona con la que puedes hablar, ¿sí? Y ver que del duelo no es una enfermedad, ¿sí? Sino que es un proceso que no es fácil, que es complejo, que nos reta, y que pues a veces sí nos toca decir, ayuda, por favor. Ok, creo que hay otras, por acá hay un montón de preguntas. Yo primero quiero agradecerles a todos y a todas las que están conectadas, que genuinamente están mostrando su interés y que están muy interesados en aprender de este tema. Estamos acá tratando como de revisar cómo manejamos esto, pero hay una pregunta específica que ya nos hicieron hace un montón de tiempo, que nos hizo Alejandra Suárez. Uh-huh. Ella nos pregunta, o ya nos cuenta, que ha sido difícil acompañar las tareas de un duelo anticipado a familiares de pacientes con COVID por todo el tema del aislamiento. Uh-huh. Te pregunta si tienes algún tip o algunas recomendaciones para poder trabajar esto. Sí, digamos que el COVID nos replanteó muchas cosas, intervenciones que podemos hacer, y nos hizo empezar a buscar como nuevas estrategias y nuevas formas de acompañar a pesar de la distancia. Ok. Creo que ahorita en nuestra época tenemos una ventaja muy grande, y es como la virtualidad, las redes sociales también, como que toda esa interacción que podemos tener en vivo sin necesidad de estar al lado es algo que nos facilita mucho la vida. Creo que sin eso hubiera sido imposible y tendríamos muchos duelos patológicos. Que sí es muy importante tratar de mantener ese vínculo emocional, si es posible, entre paciente y familia. Y digo, y si es posible, porque pues si de pronto el paciente está, pues digamos, intubado, ¿sí? O no puede interactuar con el medio, pues pasarle el teléfono para que hable con su familiar no se va a poder, ¿sí? Ujú. Pero, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, y lo que hicimos, y creo que en muchos lugares hicimos cosas parecidas, fue, por ejemplo, que tuvieran o sea, había una persona que estaba, por ejemplo, dentro de las UCIs o dentro de las habitaciones con estos pacientes que no se podían comunicar con ellos mismos, y lo que se hacía era que los familiares llamaban a ese teléfono y se los podíamos poner como en el oído al paciente, por así decirlo, o a veces también se dejaba la recepción de audios, o se dejan la recepción de audios, y se los poníamos también al paciente en el oído para que si supiera, a pesar de su condición, pues que su familia estaba ahí. Y eso para la familia era o sea, era un alivio gigante. Cuando uno les decía que podía haber como esa oportunidad, ellos decían,
qué maravilla, porque siento que así puedo hacer algo por esta persona. Entonces, eso lo podemos hacer, las videollamadas también, ¿sí? Que puedan despedirse de ese familiar, ¿listo? Y ahí pues va a ser también muy importante la información que se le dé a la familia sobre el estado del paciente, ¿sí? En la medida en que también las personas, los dolientes, los familiares, entiendan mejor lo que está sucediendo, va a ser más fácil aceptar, ir aceptando esa pérdida, ¿sí? Que si no me dicen nada y de pronto sucede. ¿Qué otras cosas hicimos como duelo anticipatorio que hemos hecho? Mucho acompañamiento telefónico con esos familiares, ¿sí? Y que cuando se identificaran esos factores, digamos, que pudieran complicar ese duelo, les hiciera hacerles un seguimiento más estrecho, talleres virtuales en donde les explicáramos o les expliquemos sobre qué es el duelo, sobre esto que estamos hablando, porque muchas veces nos sentimos, o sea, no sabemos si esto que estoy sintiendo es normal o no, y eso me genera más angustia. Entonces, explicarles lo que lo que podían sentir, cómo iban a ser, digamos, sobre todo las primeras etapas. También hicimos mucho énfasis en estas despedidas, en que pudieran asistir a esos rituales funerarios o de acuerdo a cada una de las creencias. Eso también es importantísimo porque eso va a permitir que yo pueda ir aceptando esa pérdida. Si yo no, si se me dificulta un funeral, si no se hace, entonces yo no voy a ser tan consciente de que realmente sí sucedió. Entonces también promover eso, que pudieran asistir virtualmente, que se pudieran reunir en la casa, y eso es otra de las cosas que también se pueden hacer en el proceso de elaboración, reunirse en la casa con la familia, con los amigos, ahorita que ya hay un poquito más de flexibilidad, y si no por Zoom o por cualquier otro medio, a hablar de esa persona que no está, ¿sí? Eso también puede ayudar mucho, así sea de pronto triste en ese momento, pero es importantísimo. Entonces, sí, el uso de la virtualidad en términos generales. Ok, Ana. Y de pronto para ir terminando un poco, porque en serio hay muchas preguntas del público, queremos finalizar con esta que bueno, más allá de la pérdida de un familiar o de una persona como tal, se relaciona como al fracaso. Carlos nos pregunta que si el fracaso de un emprendimiento, negocio, empresa puede considerarse como un proceso de duelo y cómo serían las Claro herramientas que para sí. superar esa experiencia. Claro que sí, porque es algo valioso para ti, Carlos. O sea, era algo que le estabas metiendo todo tu empeño, era algo que seguramente estaba ligado a lo que tú quieres de la vida, ¿cierto? Como a lo que te estaba generando sentido de vida. Entonces, sí es una pérdida importante y por lo tanto sí es un duelo. Entonces, ¿qué estrategias o qué herramientas, digamos, que te pueden servir también para superar esa experiencia? Primero que nada, la validación emocional, ¿sí? Darnos el permiso de sentir. Y acá es importante que dentro de ese permiso de sentir también podamos ir identificando qué es lo que estamos sintiendo, que a veces no es tan fácil. Entonces, identificar emociones, validarlas y permitirlas expresarlas van a ser fundamentales también. En el tema, digamos, de pronto de un emprendimiento y demás, pues también de pronto charlar con otra persona que, digamos, puede servir mucho, como de pronto establecer algún contacto con alguien que haya pasado por algo similar, ¿cierto? O también hacer como ese ejercicio de, ok, me voy a sentar y voy a ver de pronto por qué sucedió este fracaso, para ver entonces cómo puedo, digamos, después mejorar o hacer otras estrategias como para que no pueda ocurrir. Pero sí, lo importante es lo primero, identificar lo que sentimos, validarlo, dejarlo expresar, tener apoyo de otras personas, conectarnos de pronto con otras personas. Y una pregunta importante que nos puede ayudar también en estos procesos es, si fuera otra persona la que estuviera pasando por lo mismo, yo qué le diría, yo cómo actuaría y demás. Eso a veces nos puede dar luces también de qué podemos hacer hacia nosotros. Ópale. Bueno, Ana María, ¿qué podemos decir? Gracias. Sí, y que No, estás más, gracias a ustedes por el espacio, súper Excelente. chévere. estás más que invitada
el otro año para una segunda Claro que parte. sí, la segunda parte. Uy, sí, mire, un montón de gente. Gracias, gracias por las preguntas, gracias por los comentarios. Condiciones de tiempo, tenemos que dejar hasta acá. Gracias a cada uno de los que estuvieron muy conectados. Ana María, mil gracias, mil No, gracias. Creo que gracias a fue ustedes. extremadamente nutritivo lo que nos dijiste. Información muy valiosa nos están diciendo acá. Que muchas gracias, parece que les encantó. Nada, qué programa tan rico en toda la información que nos diste y en esas estrategias. Pues muchas gracias a Eh, ustedes y a todos también. Un sí, gusto. aprovechamos que estás acá para invitarte en 8 días. En 8 días vamos a hablar de un tema, nos volvemos a salir de, pues diría yo, de tanta humanidad para pasar a otro tipo de mamíferos. Vamos a hablar de por qué mi perro no me obedece, vamos a hablar de mascotas, de fenómenos Ay, de súper. obediencia. Sí, por qué mi mascota no me Porque mi obedece. gato. ¿Por qué mi gato no me obedece? ¿Por qué mi perro no me obedece? Entonces vamos a hablar de mascotas en 8 días. Totalmente invitada, Ana María, para que te Súper. conectes. Nuevamente, mil gracias. Ceci, mil gracias. Juli, mil gracias. Ana, mil gracias. A tu gato, mil gracias, que no se pierde ningún programa. Y nos vemos en 8 días. Bueno, Listo, un gusto. Chao. vale. Chao a Chao. todos. Chao.